Existe un queso de origen italiano que es muy curioso y su método de fabricación es todavía más curioso, y me refiero a la cacio ricotta. Cacio ricotta viene de cacio, que significa queso en el dialecto local italiano, y ricotta fresca producida combinando dos técnicas de fabricación de queso. Originaria de la ciudad apuliana de Salento, hoy en día se produce en muchas regiones del sur de Italia utilizando, dependiendo de la región, leche de cabra, oveja o vaca. En el video de hoy quiero enseñarlos a fabricar cacio ricotta casera y les voy a dar el paso a paso para que lo hagan en sus casas, así que disfrútenlo. Vamos a hacer cacio ricotta. Entonces, para hacer la cacio ricotta, ¿qué necesitamos? Entre los ingredientes necesitamos un galón de leche, 80 gramos de sal, media cucharada de cloruro de calcio líquido, ¿okay? Si vamos a utilizar leche pasteurizada. También vamos a necesitar cultivos termofílicos o mesofílicos, preferiblemente termofílicos, porque vamos a calentar a temperaturas altas, ¿no? Vamos a necesitar también cuajo. ¿Okay? Pudiéramos utilizar sal, ¿okay? Si es que porque a veces se le coloca la sal a la leche, pero la sal ralentiza los procesos de maduración, o sea que este proceso es opcional. Entre el equipo van a necesitar un termómetro, un cuchillo, que todo esto lo consiguen en la cocina, cuchillo de cuajada, una cuchara o cucharón, un molde que sea tipo canasta, pero que tiene que ser plástico. ¿Okay? Pueden utilizar una bandeja para drenar. Okay. Y ahora bien, de repente están ya familiarizados con la elaboración de la ricota a partir del suero de leche. Ustedes saben, yo he hecho videos haciendo esa ricota. Y también están familiarizados con el proceso de elaboración del queso utilizando cuajo, ¿verdad? Bueno, la cacio ricotta combina esos dos procesos y les voy a explicar a continuación cómo es el procedimiento. Entonces, paso número 1, tienen que calentar la leche hasta que llegue a 195 grados Fahrenheit o 95 grados centígrados. Y agreguen sal y el cloruro de calcio. ¿Okay? Si es que utilizan leche pasteurizada. Y revuelvan lentamente para que la leche se vaya a calentar. ¿Okay? Mantengan la leche a 195 grados, es decir, 95 grados Celsius, por unos 15 minutos y luego enfríenla rápidamente y llévenla a 108, 110 Fahrenheit. ¿Okay? Para llevar a la temperatura a esos niveles, coloquen la olla en el fregadero, coloquen agua fría alrededor y empiecen a revolver. Pero no revuelvan muy rápido ni a batir, porque pueden romper los glóbulos de grasa y después eventualmente le puede quedar eso un queso rancio, ¿no? Sino que vayan revolviendo poco a poco. La idea es mover el cuerpo de la leche para que entre el agua fría y la leche se produzca un intercambio de calor y la temperatura tiende a bajar rápidamente. ¿Okay? Ese es el paso número 1. Paso número 2, añadir los cultivos lácticos. ¿Okay? Entonces, agreguen ahora el cultivo láctico a la leche y revuelvan bien para que este se hidrate. Pueden utilizar yogur o pueden utilizar cultivo liofilizado de tipo mesofílico. ¿Okay? En este caso no van a dejar reposar la leche, sino que lo que van a hacer es que colocan el cultivo y van a empezar a revolver. ¿Okay? Y de una vez pasan al siguiente paso, que es la coagulación. Entonces, ya después que revuelvan el cultivo, como les digo, déjenlo hidratando, porque si no se forma una especie de se llama caking en inglés, no sé cómo se dice en español. Pero hay que esperar que se apermasa el cultivo en la leche. Se forman como unos glóbulos, como grumos de cultivo flotando allí. Entonces no, hay que dejar que ellos se hidraten para que ustedes después revuelvan bien. O coloquen el yogur. Entonces ya después que está todo eso disuelto bien, agregan el cuajo. ¿Okay? Entonces mezclan el cuajo y es el paso número 3, la coagulación. Entonces agreguen el cuajo
Mezclen durante 1 minuto máximo y ahí sí dejan reposar todo por 1 hora para que el cultivo se empiece a madurar y la leche se empiece a cuajar. ¿Okay? Recuerden en este paso mantener la temperatura de la leche y después de la hora ya la leche debe estar cuajada. Entonces, después que esté la leche cuajada, la van a ver una pelota sólida. Entonces, primero tienen que verificar que la coagulación sea firme. ¿Cómo hacen? Tocan con la yema del dedo, tocan la cuajada. Si ven que está durita, ahí está firme. Y también tienen que verificar que se dé el corte limpio. ¿Qué es el corte limpio? Por ahí hay un video en mi canal de YouTube de cómo cortar la cuajada, así que si quieren saber, los invito a ver el video y van a tener más detalles. Pero sin embargo, si no lo saben, ustedes van a cortar la cuajada y con la punta del cuchillo rompan la cuajada hacia afuera, y si notan que la cuajada forma como una especie de manjar blanco o un yogur, ya está lista. Si por el contrario, cuando cortan la cuajada el cuchillo sale lleno con leche y está flojo todavía, denle una media hora más y vuelvan a cortar. ¿Okay? Ya vean que la cuajada está lista, ya pueden empezar a cortar y van a pasar al paso número 4, que es el corte de la cuajada. Entonces, cuando ya la cuajada vean que está firme, la van a cortar en cubos. Cortan de norte a sur y de este a oeste. ¿Para qué cortamos? Cortamos para que la cuajada empiece a liberar suero. Hacer queso no es nada más que la deshidratación de la leche en forma controlada. Básico. ¿Okay? Entonces corten la cuajada de tamaño de 1 pulgada, más o menos esto. Una falange es 1 pulgada. Entonces más o menos córtenla en ese tamaño. ¿Okay? Y déjenla unos 10 o 15 minutos para que empiece a botar suero. Y después que ya la cuajada está cortada de norte a sur y este a oeste, córtenla otra vez, pero corten esta vez a grano de maíz, es decir, 1 centímetro. Puede ser un poquitico menos. A grano de maíz. ¿Cómo lo hacen? Pueden hacerlo con el cuchillo, con una lira, o pueden utilizar también el batidor de batir huevos. Eso lo pueden utilizar. En inglés se llama whisk. Entonces los van cortando y la cuajada se va poniendo cada vez más pequeña. Llévenla a grano de maíz. ¿Okay? También pueden utilizar un cucharón plano si desean cortar también. Y por supuesto manejen la cuajada al principio suavemente porque es muy frágil. No usen batidora para nada, para cortar. No usen batidor eléctrico porque les va a quedar mucho fino y eso les va a quedar después muy seco. Consistencia se vaya poniendo más dura, la cuajada ya pueden ir revolviendo un poquitico más suave, más fuerte, perdón. Después de cortar, revuelvan la cuajada por unos 5 o 10 minutos. Sigan revolviendo cada 5 minutos por los próximos 20 o 30 minutos. ¿Okay? Si desean un queso que sea más, o sea, si van a hacer un queso, una cachorricota madurada o añejada, revuelvan por 30 o 40 minutos en vez de 20 o 30 minutos. De esa forma el queso o la cuajada va a botar más suero y el queso va a quedar más seco. Una vez hecho esto, dejen reposar todo por 5 o 10 minutos para que la cuajada se deposite en el fondo de la olla. O si es que van a utilizar no tiene cuajado, en la tina de cuajado. Luego pasen al siguiente paso, que es el paso número 5, transferencia en la cuajada. Ya con la cuajada en el fondo de la olla, retiren ahora todo el suero, drenen todo a nivel, llévenlo a nivel de cuajada. ¿Okay? Pero para evitar que la cuajada se vaya en el desuerado, pongan un molde en la olla o en la tina de cuajado y saquen el suero a través del molde, haciendo una especie de filtro. ¿Okay? La idea es que salga solamente suero y no cuajada. ¿Okay? Entonces, en este momento la cuajada todavía va a estar húmeda y es importante que drenen adecuadamente. Después que drenen, pueden colocar todo en un molde para recoger toda la cuajada y allí va a seguir botando la cuajada suero, ¿verdad? Entonces ahí pueden presionar un poquito la cuajada para que ayuden al drenado. ¿Okay? Entonces ya la cuajada en el molde
que ya después que está desorada, déjenla drenando por unas 4 horas. Pero traten de mantener la cuajada tibia. ¿Por qué? Porque la cuajada tibia ayuda a la sinéresis, que es la expulsión del suero. ¿Cómo hacen eso? Bueno, cojan la cuajada en el molde y la tapan, la ropan pues con un plástico. Pueden ser papel, yo utilizo papel film y envuelvo todo para que quede como una especie de campana. Entonces queda ahí todo cerrado, pero el queso se mantiene calientito. Eso ayuda a la sinéresis. ¿Okay? Mientras está drenando, puede ser que la cuajada se pegue al molde. Para ayudar a despegar la cuajada, lo que hacen es, pueden poner el molde inclinado, 45 grados, y él se va a ir, como está húmedo todavía, hay mucha humedad, la cuajada se va a ir despegando de las paredes del molde. Cuando se despegue de un lado, giren el molde y dejen la misma inclinación de 45 grados y el queso se va a ir despegando por el otro molde. Hagan eso mismo, le van dando la vuelta al queso y él se va a ir despegando. Repitan eso cada 20 o 30 minutos hasta que la cuajada esté totalmente separada del molde. ¿Okay? Ahora, después de las 4 horas, ya el queso debe haber llegado a la temperatura ambiente y debe estar todo despegado. Entonces, verifiquen que la cuajada ahora, en este paso, que la cuajada esté lo suficientemente firme para poder manipular el queso y voltearlo, porque ese es el paso que viene ahora, voltear el queso. Entonces, si ven que está listo, que ya el queso se puede manipular, lo voltean, ¿ok? Y siguen drenando. Si ven que está muy suave todavía, que no se puede manipular, pero lo pudieron voltear, déjenlo que siga drenando un poco más. Entonces, volteen el queso y déjenlos reposar todavía más, pero sin sacarlo del molde a temperatura ambiente y déjenlo por media hora más, ¿okay? Para que siga liberando suero. Ya cuando el queso ha liberado el suero y se puede manipular, entra a la fase de maduración, que es el paso número 6, la maduración. El queso en este punto todavía necesita más tiempo para estabilizarse, ¿no? Para que se siga poniendo más durito, ¿no? Y sea más manejable. Entonces, coloquen el queso todavía en el molde, métanlo en el refrigerador a 36 o 42 grados Fahrenheit, es decir, unos 4 grados Celsius, y él va a seguir drenando. Entonces lo meten en un plato y pongan en el plato una especie de toallita para que la toallita o un trapito o un cloth previamente esterilizado para que se absorba el suero que va a botar el queso. Entonces, todas las mañanas y en las noches, 2 veces al día, volteen el queso. ¿Okay? Dentro del molde, muy importante, entonces lo voltean hagan esto durante 4 o 5 días, una semanita. Ya a estas alturas, la cachorricota está lista, o debe estar lista para comer, pero si desean mejorar todavía el sabor, pueden colocar un poquitico de sal a la cachorricota sobre la superficie del queso. Y la cantidad de sal va a ser a su gusto, pero como sugerencia, coloquen entre 1/4 de teaspoon o medio teaspoon por cada lado del queso. ¿Okay? Entonces, ya todavía a estas alturas, el queso sigue siendo un queso bastante húmedo. Y si se lo consumen de una vez, solamente va a tener una vida útil de unas 2 semanas, para que sepan. ¿Okay? Ahora, como nota al margen, según la calidad de leche que utilicen y el contenido final de humedad, el queso final que van a obtener va a ser como unos 350 a 300 gramos, dependiendo del contenido graso y de la humedad. ¿Okay? Y luego, si es que no quieren consumirlo, sino que lo quieren dejar todavía más tiempo para hacer un queso o una cachorricota vintage, ¿verdad? Pasan al paso número 7, envejecimiento, que es un paso opcional. Entonces, como les digo, si desean continuar envejeciendo el queso para que se siga secando y desarrolle un carácter más fuerte y se pueda rallar, sigan haciendo un salado superficial, frotando el queso con sal por todo el área perimetral, durante 2 o 3 días más. ¿Okay? Y la cantidad de sal va a ser al gusto. Pero recuerden que cuanta más sal le pongan al queso, la cachorricota les va a quedar más seca.
y la sal va a formar una especie de corteza, o de hecho va a formar la corteza. Cuando le colocan la sal, ahí se va a formar como una especie de salmuera, ¿no? No se preocupen que eso es normal. La cachorricota no va a botar más suero, sino que se va a secar. Entonces, ya cuando ya no bote más suero y se seque, dejen la cachorricota entre 4 y 8 meses, dependiendo del grado de envejecimiento que ustedes deseen. Y ya madurada la cachorricota, pueden usarla para rallar, pero asegúrense que cuando la van madurando, volteenla por lo menos una vez a la semana. Ya después 2 veces a la semana, ustedes ven. Y si les sale cualquier tipo de hongos, cepillen el hongo con un cepillito y no ha pasado nada. El cepillo va a hacer que el hongo se vaya. No se mortifiquen, que el hongo no es nada malo. Espero que hagan la cachorricota, que la disfruten y después me cuentan. ¿Qué? ¿Les gustó el video? Si les gustó, los invito a compartirlo con sus amigos para que también lo puedan disfrutar. Al compartirlo, el algoritmo de YouTube los recomendará y así podrá llegar a muchísimas más personas y todos aprenderán más. También los invito a seguirme en mis redes de Instagram con @doctorquesero, de Facebook con Doctor Quesero, Twitter y TikTok con @doctorquesero. También los invito a suscribirse a mi podcast de Spotify llamado Cheese O'Clock, y si quieren aprender técnicas de venta de quesos artesanales, regístrense en nuestro grupo de Facebook de Cheese Hackers Club. Y en nuestra página Doctor Quesero también se pueden suscribir. También si desean apoyarnos, pueden hacerlo por Patreon o en el programa de membresía del canal. Y recuerden que están a solo un queso de distancia de alcanzar sus sueños. Hasta el próximo video.